El tema es hoy el emperador Cómodo. El emperador Cómodo en tanto que nombre propio, el emperador llamado Cómodo, no aquel emperador que no se levantaba de la silla. La historiografía romana estaba por lo general a cargo de la aristocracia senatorial, que clasificó a los emperadores de Roma en buenos y malos, según cuál había sido la relación de cada uno con el Senado. Hago un pequeño paréntesis. En el libro El enano argentino, Mario Mactas dice que hay muchos pensadores que se la pasan diciendo que la historia la escriben los vencedores. Y entonces piensa que en realidad la conjetura que uno hace después de oír este dictamen es que si los vencedores hubieran sido otros, hubieran escrito también una historia falsa. Es decir, que el destino de un vencedor es falsificar la historia y que no hay ninguna posibilidad de que la historia sea verdadera, puesto que es una de las tareas del vencedor el falsificarla. En este caso, hay una falsificación, o por lo menos una manipulación de la historia por parte del Senado de Roma, que clasificaba a los emperadores en buenos o malos según la relación que tuvieran con el Senado. A los que habían tenido un comportamiento pésimo con esa institución, el Senado los calificó de déspotas y tiranos. Y en esa categoría de emperadores sanguinarios y depravados se incluyó a Tiberio, Calígula, Nerón, Domiciano y también a Cómodo, que es acerca de quien hablaremos hoy. Cómodo nació en Lanuvium, cerca de Roma, en el año 161 después de Cristo. Fue uno de los primeros emperadores nacidos en la púrpura, es decir, en una familia real, ya que tanto por su linaje paterno como por el materno, contaba con antepasados que habían alcanzado el solio imperial. Su padre era nada menos que Marco Aurelio, el emperador filósofo. La madre de Cómodo era Faustina, la hija del emperador Antonino Pío, que había gobernado antes que Marco Aurelio. Así que Marco Aurelio se casó con la hija del emperador y después fue emperador él mismo. Algunos aseguraron que el nacimiento de Cómodo fue el resultado de los amoríos de Faustina con un gladiador, pero eso nunca pudo comprobarse. Cómodo tuvo una hermana, discúlpeme, que se llamó Lucila. Desde su infancia, Cómodo fue preparado para asumir el cargo imperial a la muerte de su padre. Eso implicaba una cierta ruptura con la tradición de la dinastía antonina, también denominada de los emperadores adoptivos. Parece que desde hacía un siglo, cuando Nerva había adoptado a Trajano como heredero, era costumbre que el emperador designara como sucesor a un personaje que le fuera cercano y que le cayera en gracia. Y entonces inmediatamente lo adoptaba y lo designaba sucesor, ¿no? Generalmente era un sobrino, el hijo de algún amigo, un vecino, uno que le vendía billetes de lotería. Esta última suposición es mía. Eso no fue así en el caso de Cómodo, ya que Marco Aurelio designó a su propio hijo. Es que por ahí le caía en gracia a su propio hijo. Ya sé que parece un despropósito que a alguien le caiga en gracia a su hijo, pero ocurre a veces. Sí. Ocurre a veces. Lo más normal. Sí. Lo que nunca ocurre es que a uno le caiga en gracia a su padre. Cómodo recibió una buena educación, pero el autor anónimo de la Historia Augusta afirmó que tanto esmero no sirvió para nada. Citemos al autor de Historia Augusta. Desde su más tierna infancia, Cómodo fue impúdico, malvado, cruel, libidinoso, impuro de boca y pervertido. Un amigazo. Me está gustando este hombre. Grande Cómodo. Para invitar, perdón. Ya desde entonces se manifestó como un consumado artista en todas aquellas cosas que no eran propias de la dignidad de un emperador. De manera que modelaba copas, danzaba, cantaba, chiflaba, se mostraba incluso como Ben Saltimbanqui y era un consumado gladiador. Bueno, servía para algo, el emperador ¿para qué sirve? Una maldad inaugural de Cómodo que data de cuando tenía 10 años. La citamos porque les gusta a los historiadores hallar los antecedentes más remotos de las características
con que la historia vino a petrificar a los personajes, ¿no? Así que si el tipo ha sido héroe, conviene que un gesto heroico haya aparecido antes de los 5 años. Si, como en este caso se trataba de un depravado, también conviene buscar la depravación allá en el fondo de la edad, para que todos digamos, ve, ya desde chico se veía que iba a ser un degenerado. Ya pintaba para depravado. Claro, a usted, sus tías dirán, ya desde chico agarraba un palo de escoba y se ponía a hablar como si fuera un micrófono. Ah, sí, todos decíamos, este muchacho cuando sea grande, sí, con el palo vaya a saber dónde vamos a ir a parar. Va a ser escobero. Ya anda con el palo de escoba en la mano. Bien. Esta es la maldad premonitoria de Cómodo. Cuando un esclavo le llevó muy caliente el agua para el baño, Cómodo ordenó que el sirviente fuera arrojado vivo a un horno. El pobre hombre se salvó porque otro esclavo encargado de ejecutar la pena sobre su compañero engañó a Cómodo al envolver y echar al fuego a un chancho. Los gritos del chancho confundieron a Cómodo, que creyó que era el esclavo. Porque imagínense, cuando a uno lo tiran adentro de un horno, supongo que gritará como un chancho. Claro. Y el chancho también. Sí, pero grita como el chancho. Claro. De a poco Cómodo se fue incorporando a las tareas oficiales, aún en vida de Marco Aurelio, ¿no? Desde el 177, cuando tenía 16 años, pasó a compartir el poder con su papá. Además, participó en varias campañas bélicas de Marco Aurelio. Estuvo a su lado en la llamada Segunda Guerra Marcománica, emprendida contra 2 tribus germánicas que habían osado saquear las provincias romanas del Danubio. Bueno, Marco Aurelio se murió de una peste en Viena en el 180, precisamente durante esa campaña, y entonces se coronó emperador a Cómodo, que tenía 19 años. Para sorpresa de todos los generales, lo primero que hizo Cómodo fue suspender todas las campañas militares. Más que campañas militares ni nada, dijo el tipo. Muchos lo criticaron porque no continuaba con la estirpe y los deseos de su padre, ¿no? Y porque además acordó un tratado de paz claramente desfavorable para los intereses de Roma. Entonces, ni bien empezó a gobernar, aparecieron los primeros síntomas de un conflicto entre el emperador y el Senado. Cómodo había intentado desvincularse de la tutela que pretendían ejercer los llamados amigos de Marco Aurelio, que eran un grupo de senadores, amiguetes del Papa y que habían formado parte del Consejo Privado Imperial. La hermana de Cómodo, Lucila, se puso del lado de los senadores, por no decir otra cosa, y armó una conjura junto con los desplazados. ¿Vio cómo son las hermanas de uno? Una noche se le presentó al emperador un esbirro, y el esbirro cometió el error de titular su asesinato. Apareció el tipo con un cuchillo y antes de ensartárselo a Cómodo, le mostró el cuchillo y le dijo, esto te lo envía el Senado. Como en las películas, vio que el criminal antes de meterle un tiro a Batman, que hace todo un informe, un racional, una justificación, una pieza retórica, un anticipo de lo que va a hacer, entonces Batman aprovecha y de algún modo se salva. Bueno, aquí sucedió lo mismo. Después de decir, este cuchillo te lo manda el Senado, etcétera, se le tiró encima, pero habíamos dicho que Cómodo era un buen luchador, esquivó el golpe, llamó a la guardia y detuvo al agresor, pero peor que eso, supo que el agresor venía de parte del Senado. Así que hubo una reacción terrorífica de Cómodo. Concibió un odio implacable contra el Senado. Todos los conjurados fueron muertos, incluso Lucila, su hermana, que fue primero desterrada en Capri para que luego un enviado de Cómodo la visitara para liquidarla. Además, el emperador ordenó que la memoria de Lucila fuese oficialmente condenada. Se borró su nombre de todas las inscripciones públicas y de todo registro legal para que la historia no la recordara. Una maniobra que, como vemos, no surtió el menor efecto. Aquí estamos nosotros. Tras la conjura, Cómodo se mostró mucho más suspicaz y ordenó permanentes depuraciones, purgas.
Para mostrarle a la plebe su fuerza, por un tiempo abandonó su palacio para vivir entre los gladiadores en su escuela, allí con los lanistas. Condujo aurigas en las carreras y luchó en la arena contra hombres y bestias. En las luchas había un poco de acomodo, ¿no? Los hombres tenían el mandato de dejarse matar por el emperador. Pero las bestias, que según el cronista no distinguen entre la realeza y la plebe, estuvieron muchas veces a punto de comérselo a Cómodo. Entre otras de sus extravagancias se cuenta que tenía 2 harenes, uno con 300 muchachas y otro con 300 muchachos. Y vivía en un estado constante de ebriedad y frenesí sexual. Entre las 300 damas estaba la hermosa Marcia, que era su amante preferida. Amada mía, entre las 300 mujeres de mi harem, tú eres la preferida. Oh Marcia. Otra de sus excentricidades fue su voluntad de ser considerado un dios. Tomó como modelo a Heracles, Hércules para los romanos, y pretendió ser llamado Hércules romano. Hércules desde ya no era un dios, pero fue ascendido, ¿no? Bueno, ordenó Cómodo ser representado con el aspecto que tenía el dios en las estatuas de los artistas griegos, que era algo así como el comodín de los naipes Victoria. Otra medida que tomó y que indignó a muchos fue el cambio de nombre de Roma. Quiso que la ciudad se llamara Colonia Comodiana. Comodiana. Sí. Para terminar de consumar sus herejías, buscó consuelo y salvación en las religiones mistéricas. En esa época, en realidad, según nos jura, no sé si Lucrecio o Marguerite Yourcenar, la gente había perdido toda fe. Es una época muy mala para la fe. Porque todavía el cristianismo no se había consolidado como religión popular y ya nadie creía en los dioses paganos. Entonces era una época, del siglo I, del siglo II, una época de total descreimiento, ¿no? Muy parecida a esta. Sí. Muy parecida a esta. Entonces, bueno, hacerse nombrar Dios no era una gran cosa, porque como nadie creía en Dios, imagínense, algo así como lo que sucede ahora en algunos otros foros. Bien, se hizo asistente al culto de la diosa egipcia Isis, se peló, porque los iniciados en esa creencia se pelaban. Para conseguir el favor de los dioses extranjeros, en una oportunidad ayudó a llevar en procesión la estatua de Anubis. Anubis era el dios aquel con cabeza de chacal, un perro, un tipo, el dios Anubis, un dios egipcio, era un señor con cabeza de perro. Bueno, andaba en la procesión ahí, cómodo. Imagínense, las familias patricias romanas miraban esto y decían, este está loco. Todas esas rarezas condujeron a sus colaboradores más cercanos a conspirar. Dice, vamos a conspirar, a ver si lo liquidamos de una vez. Este tipo ya me tiene podrido. Y la nueva conjura fue encabezada por Marcia, su amante favorita. Loco, qué mala suerte. Primero la hermana y después la novia. La siguieron en orden jerárquico el jefe pretoriano Leto, Roberto Leto, nuestro querido amigo, y el camarero Ecleto. Que se llame Ecleto, un camarero, es muy gracioso, y Cómodo se pasaba ordenando que se agachara a juntar monedas de 50 sestercios. Ecleto. Bien. El asunto que detonó la ira de los complotados fue el siguiente, que comparado con todos los anteriores parece francamente banal, ¿no? Cómodo había decidido celebrar el Año Nuevo de forma distinta a las viejas costumbres. Decidió iniciar su camino hacia el templo principal en la escuela de gladiadores y acompañado por los luchadores en lugar de hacerlo por la guardia pretoriana. La favorita Marcia, al conocer aquel deseo tan inapropiado, le suplicó que desistiera. Hacerse acompañar por los gladiadores era una deshonra. Pero Cómodo dijo, más qué deshonra, y amenazó con mandar a matar a Marcia
y a cualquiera que se opusiera a aquella marcha. Entonces, viendo que por cualquier cosa podían perder la vida, los complotados decidieron actuar. Dijeron, este está loco, nos va a matar por esto o por cualquier otra gilada. Marcia entonces le puso a Cómodo un veneno en el vino, un veneno de acción veloz, terrible, ¿verdad? El emperador se tomó el vino sin problemas y pidió que le volvieran a llenar el vaso, lo más fresco. Horrorizados, los conjurados actuaron más contundentemente. Llevaron a Cómodo, que no estaba muerto pero sí borracho, o sea que el vino había hecho efecto pero no el veneno. Lo llevaron a unos baños y lo hicieron, baños en el sentido de baño como las termas de Caracaña, ¿no? Sí, no un sanitario. Pileta, así que no al sanitario. Si no, lo hubieran llevado a un baño. Sí. Bueno, o al baño. Sí, como dice uno. No, uno no dice, con permiso, voy a unos baños. Dice, voy al baño. Sí. Aunque haya más de uno dice, voy al baño, ¿no? Sí. El baño es un lugar fungible. Uno no dice, voy al baño número 37. No, voy al baño. Bueno, lo llevaron a unos baños y lo ahogaron. Lo hicieron ahogar por un atleta con el que el emperador entrenaba. Y esto sucedió cuando Cómodo tenía 31 años, 192 después de Cristo. Tras la muerte de Cómodo se inició el año de los 5 emperadores, ya que, como bien sabemos en este programa, durante el 193 gobernaron Elvio Pertinax, Didius Julianus, Clodio Albino, Pesinio Nigro y Septimio Severo, ¿no? Que duró más que los otros e inició la dinastía de los Severos. Estos emperadores eran consagrados y expulsados violentamente por los pretorianos, que, como se ha contado alguna vez, subastaban el título de emperador y tentaban a los más acaudalados de Roma con la posibilidad de hacerse del poder sin necesariamente dar cuenta de nobleza ninguna en su estirpe, ¿no? Hemos contado acá como algunos de ellos hicieron un papel patético comprándose el cargo de emperador. Pero la vida de Cómodo termina ahí, en los baños. Ahogado. Ahogado en los baños por un amigo. Traicionado, mire usted, que él le eligió entre 300. Era la que más le gustaba. Bueno, justamente lo podía traicionar porque por esa intimidad. Claro, sabía. A nadie lo traiciona un desconocido. Claro. Es decir, para traicionar es necesaria una intimidad. Esa sorpresa que tenemos, cuando se lo traicionó su mejor amigo. ¿Y quién quiere que lo traicione? Un perfecto desconocido. ¿Cómo hace para traicionarlo? La traición tiene que provenir de la cercanía. Si no, no es traición. Alguien que uno cree amigo y no es, si no, no es traición. Que un enemigo lo traicionó. El tipo creía que era un enemigo y efectivamente lo era. Ni bien lo conoció se dio cuenta que era un enemigo. Y él lo traicionó. O mejor dicho, no lo traicionó. Que es lo peor que puede hacer un enemigo. No traicionar su condición de tal. Bueno, a quien quiere dedicar esta charla es una pregunta que le hacemos normalmente a Rolón, y que él contesta del modo más interesado. Siempre se lo dedica a aquellos que según su conjetura pueden darle algún servicio posterior. O alguna mina, ¿vio? Lucila Cómodo, hubiera dicho Rolón. Lucila Gamba. Sí, por eso. Lucila Cómodo. Cómodo es un nombre... Sí, tentador, equívoco, por lo menos. Claro. ¿Cómo se llama usted? Lucila Cómodo. Sí. Bueno. Gracias. Mozo. Sí. Páguele algo acá. Bien. Por el elogio. Nosotros hemos resuelto amueblar esta charla, ya que se trata de la historia de un vicioso, con la milonga de Carlos Moscardini que se llama Despuntando el vicio. Usted me dirá que Cómodo hizo algo más que despuntarlo. Sí. Pero bueno, se pasó de largo. Seguramente empezó despuntándolo como tantos y terminó bebiéndoselo hasta las heces. Y con 31 bebiendo años. El veneno hasta las heces.
Escucharemos entonces Despuntando el Vicio, que es una milonga, en la versión del guitarrista Carlos Moscardini. Adelante, por favor. Hablaremos de algo muy poco conocido. Hablaremos del señor Comstock. ¿Y quién era Comstock? Ya vamos a ver. Voltaire escribió en un panfleto satírico titulado Del terrible peligro de la lectura, que los libros disipan la ignorancia, que es custodia y salvaguarda de los estados bien gobernados. Y muchos poderosos, atentos a la existencia de libros peligrosos para su estirpe, condenan esos libros. Para esas condenas siempre han tenido ayudantes. En Grecia estaban los psicofantas, que eran alcahuetes profesionales que denunciaban al gobierno cuando alguien se excedía en la crítica. Los psicofantas comenzaron, y ahí su nombre, denunciando el siguiente hecho. Habían establecido una prohibición en Grecia, en Atenas exactamente, de exportar higos. Prohibido exportar higos. Y la gente los exportaba igual, tipo eran productores de higos. Y empezaron a decirle a la gente que les iban a dar un premio al que denunciara a los exportadores ilegales de higos. Higo es psico. Y estos denunciantes que hicieron de ellos una profesión se llamaron psicofantas. Y después por extensión se llamó psicofanta a todo batidor, a todo alcahuete, a sueldo, etcétera, etcétera. Bueno, los psicofantas denunciaban cuando alguien, por ejemplo, se excedía en la crítica. Puede decirse también que en Roma nació el puesto oficial de censor, fue instituido ya en la República, ¿no? Y durante 4 siglos los censores fueron magistrados que vigilaban la conducta de los romanos. Incluso llegaban a supervisar las obras artísticas. Y también hasta intervenían, ¿saben qué caso el censor? En casos privados de adulterio. Vos andabas con otra y estabas casado, el censor te mandaba en cana. Pero bueno. Cada tanto en otros reinos también había formas de censura. Muchas veces se quemaban libros que eran considerados nocivos para la población. Los escritos de Protágoras de Abdera, se quemaron en Atenas en el año 411 a.C. En el 213, el emperador chino Shi Huangdi, amigo de este programa, el que mandó a crear la muralla, trató también de acabar con la lectura y con el pasado. Declaró que la historia comenzaba el día tal y tal, y que lo anterior no servía para nada, y para asegurarse de eso, quemó todos los libros. En el 168 a.C., la biblioteca de Jerusalén fue destruida durante la revuelta de los macabeos. Augusto, en el siglo I, envió al exilio a los poetas Cornelio Gallo y Ovidio, amigo de este programa, le afanamos como 1000 metamorfosis. En el año 303, Diocleciano condenó al fuego a todos los libros cristianos, que no eran muchos. En 1559, el Tribunal del Santo Oficio de Roma publicó el primer índice de libros prohibidos para toda la cristiandad, el famoso Index, donde figuraban libros censurados, incluso figuraban antes de publicarse. No sé si antes de escribirse, pero probablemente. Esta lista de prohibición duró hasta 1966. En el Index aparecieron Stendhal, Víctor Hugo, Spinoza, Balzac, Flaubert, Voltaire, Descartes, Sartre, Rousseau, entre muchos otros. Seguramente Víctor Heredia también. Cuenta que este Index contribuyó a la costumbre de firmar libros con seudónimo. En ese hábito se destacaba Voltaire, a quien se han atribuido algo así como 137 nombres falsos, el más conocido de los cuales es justamente Voltaire, ya que él se llamaba Arouet de apellido, el hijo del notario Arouet. Hubo quienes se encargaban no ya de quemar, sino de depurar obras literarias, quitando todo lo que se creía inmoral en ellas.
había un señor, un inglés, Thomas Bowdler, que vivió allá por el siglo XVIII, que pasó a la historia por sus reescrituras. Editó en 1818 un libro llamado Family Shakespeare, que en realidad reducía los textos de Shakespeare, haciéndolos aptos para la lectura de niños y adolescentes. Desde entonces figura en la historia inglesa como el más grande de los censores, ¿no? Y se le dice, ¿cómo se llamaba el tipo? Bowdler. Se le dice Bowdler a cualquiera que haga ese intento, ¿no?, de limpiar de procacidad o erotismo cualquier obra literaria. Acá se ha hecho mucho también, se hacía mucho en la televisión, eso es cortar películas. Todas las escenas de películas que tuvieran algún desnudo o algo así, en una época se cortaban automáticamente en la tele, ¿no? Todo esto que se ha dicho es para ingresar al tema de hoy, que es la figura del temible censor Anthony Comstock. Nació en 1844 en Connecticut. Cuentan que era un hombre fornido y que en muchas ocasiones utilizaba su tamaño y su fuerza para imponer sus ideas. Comstock era pelado y dicen que tenía cuello de toro, una espalda tremenda, las piernas muy gruesas, algo así como un pato bica. A los 20 años llegó a New York sin un centavo. Trabajó como vendedor en una mercería. Allí conoció a la hija de un ministro presbiteriano y se casó con ella. El meloneo que le hizo el suegro y alguna que otra instrucción previa convirtieron a Comstock en un personaje nefasto. Comenzó a ver en New York muchas cosas que le parecían censurables. En 1868, después de que un amigo le contara cómo había sido apartado del camino y corrompido por cierto libro, Comstock compró un ejemplar de ese libro y luego, acompañado por un vigilante al que convenció, hizo detener al librero que lo vendía y también logró que se confiscaran todas las copias del libro. Después de ese primer éxito, quiso continuar y en general lograba la detención de pequeños editores. Con la ayuda de quienes vieron en Comstock un líder, fundó la Sociedad para la Erradicación del Vicio. Repito, Sociedad para la Erradicación del Vicio. Buenas tardes. El lema era el siguiente: nuestro padre Adán no leía en el paraíso. O sea que el vicio era la lectura, evidentemente. Cuentan que Comstock hojeaba los libros antes de destruirlos y mostraba ante sus secuaces espasmos de dolor. Leía, por ejemplo, Memorias de una princesa rusa y decía, ¡ay! qué sé yo. Y decía a sus compañeros que era el vicio que comenzaba a roer su cuerpo lo que le dolía. A partir de 1873, una ley que lo respaldó le dio funciones casi policiales. El ardor de Comstock fue responsable de al menos 16 suicidios. William Haynes era un cirujano irlandés a quien Comstock mandó a la cárcel por publicar 165 clases de literatura libidinosa. Haynes se mató. Poco después de esa muerte, Comstock se dirigía a tomar el ferry cuando, según él mismo dijo, una voz le sugirió que se dirigiera a casa de Haynes, y llegó en el momento en que la viuda estaba descargando de un carro de reparto las planchas para imprimir las clases prohibidas del marido muerto. Comstock se jactó de que con gran habilidad saltó hasta el asiento de conductor y a toda velocidad llegó hasta la sede de los erradicadores del vicio para destruir junto a sus secuaces las planchas. Los otros suicidios se cometieron por asuntos que comenzaron a exceder las lecturas prohibidas, ya que Comstock empezó a perseguir a los adúlteros. Dice la crónica: se atribuye a Comstock el reiterado orgullo sobre los hombres que había encarcelado y sobre las mujeres cuyo suicidio provocó tras la amenaza de ventilar públicamente ciertos incidentes de adulterio que solo él y sus vigilantes podían conocer. En el diccionario inglés Webster, que incluye algunos neologismos,
La palabra Comstockery está denominada como preocupación mojigata por combatir la inmoralidad, especialmente en libros, periódicos y fotografías. Comstock murió en 1915 y alguien tachó el nombre de su lápida. Extraordinario, ¿no? Bueno, ¿a quién dedicar esta espantosa biografía de Comstock? A todos los que han padecido esta clase de intolerancia, de locura, de estupidez. Algún día hablaremos de la censura, que no es exactamente esto. Finalmente, lo que no es posible es la libertad absoluta pública. El diario La Nación podría tener 500 páginas. Tiene, qué sé yo, 30, 40. ¿Por qué? Porque alguien elige lo que se va a publicar y lo que no. ¿Con qué criterio? Con el criterio que le da la gana, porque para eso es el dueño del diario, o ha sido investido con la responsabilidad de hacer eso. En este programa podríamos leer todos los mensajes, y algunos no los leemos, porque de Pirulo saluda a Pancho y no lo leemos. Censura. ¿Por qué? Y porque nos parece que es más conveniente para nuestras carreras, para nuestra felicidad, no leer ese mensaje. Porque calculamos que si lo leyéramos, restaríamos tiempo para otras cosas que a nosotros nos parecen mejores. ¿Qué es eso? Censura. Pero ¿qué diferencia hay entre esto que acabo de decir y Comstock? Pensemos lo que un día hablemos. Mientras tanto, escuchemos el disco que nos dio el discotecario, ¿no? Aludiendo a este hombre y a sus quemas del libro. Escucharemos A Fuego Lento por Horacio Salgán. Quemar libros a fuego lento es difícil, porque el libro tiende el libro tiende a apresurar su ignición. Es impaciente el libro en arder. Hay libros impacientes por arder. Firmado Comstock. Horacio Salgán, A Fuego Lento. Buenas noches, ¿cómo les va? Ahora sí. Buenas noches. Antes de decir nada, yo me hago auspiciar por Estronati. ¿Cómo no? Lo auspicio. Auspician este programa Café Cabrales, que significa buen café. Medicorp Argentina. En medicina privada todo mejor, nada parecido. Medicorp Argentina, 815-1277. Existe un futuro mejor, solo hay que saber elegirlo. San José, AFJP, su opción. Lo dejamos ahí. Estas empresas, Le etcétera. pongo 5 avisos más. Que me estoy comiendo un chocolatito. Después. ¿De qué quiere que hablemos? Vamos Auspicia. para Oriente, por favor, para algún lugar donde haya príncipes y gente que se dedica a pensar en esas cosas del futuro mejor. Por ejemplo, Por ejemplo, Siddhartha, qué sé yo, alguno de esos. ¿Le gusta Siddhartha? me gusta. ¿Siddhartha Gautama, dice usted? ¿Y cuál otro? ¿No va a ser el de El Germán pibe de Hesse? Gautama. El Buda. La biografía del Buda empieza en el cielo, que es donde terminan las biografías de algunos otros. El Bodhisattva, que significa el que llegará a ser el Buda, está en el cielo, en el cuarto cielo, para ser más precisos, y ha logrado por méritos acumulados en infinitas generaciones, toda vez que el budismo implica la creencia en la transmigración, nacer ahí donde los dioses, nacer en el cuarto cielo. Mira desde lo alto el Bodhisattva y elige el siglo, el continente, el reino y la casta, ya que estamos en la India, en que renacerá para ser el Buda y salvar a los hombres. Elige a su madre, lo cual es un privilegio impar. Sí. La madre es la mujer de Suddhodana, que es rey de Kapilavastu, se llama Maya.
que Talmaya. Y la madre tiene un sueño, sueña que un elefante blanco con cabeza roja y con 6 colmillos le ingresa por un costado, lo cual no es poco soñar. Y pues un buen día, bueno, los dioses le instalan dentro de la madre una especie de palacio donde reside el Buda. Palacio pequeño si se quiere, pero palacio al fin. Nace por el flanco de su madre, de la madre de él, no de la suya, Doria. No, por supuesto. Y al nacer da 7 pasos y exclama con voz de león lo siguiente: soy el primero y el mejor, como si fuera la revista El Gráfico. Está bien eso, ¿eh? Este es mi último nacimiento. Vengo a dar término al dolor, a la enfermedad y a la muerte. Y acá quiero hacer una confesión. Yo trabajaba como redactor publicitario en la revista El Gráfico hace unos años. Y el eslogan ese, dije inventarlo yo. En realidad no estaba haciendo otra cosa que repetir unas palabras de Siddhartha Gautama. De manera que el eslogan del Gráfico es de Buda. Esto explica casi todo, mire. Aunque me lo pagaron a mí. Claro. Esta es una confesión que hago muchos años después. Pero es verdad. Pero es verdad. Bueno, 2 nubes aparecen y vierten agua fría y caliente para el baño de la madre y el hijo, como en la casa de Francisco Canaro, donde las canillas estaban con sus iniciales. Claro. O sea, Carlos Fernández. Sí. No. Los ciegos ven, los sordos oyen, los lisiados caminan, los instrumentos tocan solos, los dioses cantan y bailan, los réprobos en el infierno olvidan su pena en ese momento extraordinario de la historia en que nace el Buda. Y en el mismo momento nace su futura mujer, Yasodhara se llama, mire qué nombre. Nace también su cochero, su caballo, su elefante y el árbol a cuya sombra llegará a la liberación. El árbol Bodhi. Le llaman Siddhartha o Gautama o Siddhartha Gautama. Asita, una especie de vidente que había por allí, observa que el niño tiene las marcas del elegido, que son estas: una alta corona orgánica en mitad del cráneo, como si viniera ya coronado, pestañas de buey, 40 dientes muy unidos, 40 dientes. Venía dando 8 de usura. Quijada de león, altura igual a los brazos abiertos extendidos, color doradillo, membranas interdigitales. Como los patos, dice Repito, membranas interdigitales, por lo cual este movimiento le resultaba, contrariamente a lo que se supone, Claro. muy dificultoso. Estoy cruzando las manos, señores oyentes. Y tenía 100 formas dibujadas en la planta del pie. Entre estas formas figuraban el tigre, el elefante, la flor de loto, el monte Meru, de que hablamos alguna vez, esa enorme montaña que está en el centro del universo, la rueda, la svástica. Y los hechiceros profetizaron que el hijo de Suddhodana sería o un gran rey o el redentor del mundo. Su padre, al enterarse de esta profecía, eligió: bueno, prefiero que sea un gran rey, dijo el viejo. Y, o mejor dicho, hizo levantar 3 palacios para Siddhartha, de los que excluyó todo lo que pudiera revelarle la caducidad o la muerte. Todo aquello que pudiera revelarle al chico la existencia de la muerte o de la caducidad, vamos, el paso del tiempo que hace envilecer y envejecer a las cosas, afuera del palacio. El príncipe vivió ahí muchos años de ilusoria felicidad, dice el texto, que se llama Lalita Vitsara, en homenaje a nuestra productora María Laura Franco. Como su nombre lo indica. Y se casó a los 19 el príncipe Siddhartha. Antes venció en unos certámenes que incluían la caligrafía, mire, no un campeonato de caligrafía, la botánica, no sé cómo sería un campeonato de botánica, sería un campeonato de sabiduría o
un campeonato de a ver quién hace germinar primero el poroto. ¿Quién lleva la rama más grande? Sí. También incluía la gramática, la lucha, la carrera, el salto y la natación. En la prueba de arco se trataba de saber quién mandaba la flecha más lejos y se cuenta que la flecha de Siddhartha al caer abrió una fuente. Fuente cuya búsqueda es un dato central de Kim de la India, el libro de Rudyard Kipling. Transcurren 10 años de felicidad, el tipo con la germu, pero además tenía un harem con 84.000 minas. Ajá. Esto explica los 10 años, naturalmente, ¿no? Repito, 84.000 minas. Bueno, Casi como nosotros, Alejandro. Vos te mandás preso solo. Yo te he visto arrastrarte por cada Lorenzo, Albano. Andaba con el dedo así, se le han parado varios. Una mañana sale en su coche y ve un hombre con el pelo blanco, no era Castelo, encorvado y lleno de arrugas, y pregunta, ¿qué es que sé? ajá, Estoy usando la traducción francesa de Lalita Bizarra. sí. Y el cochero le dice, ese es un jovato. Dice, porque el cochero era de Valentín Alsina. Algún día todos seremos como él. Otro día sale con el mismo cochero, que parece que tenía encima una cierta excomunica, y ve un hombre al que la lepra devora, y pregunta, ¿qué es eso? Y el cochero le responde, es un enfermo, y nadie está exento de ese peligro, el de la enfermedad. Otro día ve un tipo en un féretro, vamos, un finao. Le pregunta al cochero, ¿qué es esto? Y dice, un finao. Todos moriremos. Y otro día sale y ve un monje que no desea vivir ni morir. Pero Siddhartha ve en la cara de ese monje la paz. Y encuentra entonces su vocación. Toma la decisión de renunciar al mundo. Justo en ese momento le anuncian que su mujer ha dado a luz un hijo. Se va a despedir del hijo, pasa primero por el harén, ve las mujeres dormidas, una se babea, la otra tiene el pelo todo revuelto, en fin, le asquean. Dice, las mujeres las consideramos hermosas, pero no son más que fantasmas ilusorios. Entra en el aposento donde está Yasodhara, la mujer, con la mano en la cabeza del niño y no los toca. Dice Siddhartha, que todavía no era Buda, algún día volveré siendo Buda. El hijo se llamaba Raúl, o algo así. Raula. Raulito le decía. Ese era el nombre del hijo de Yasodhara, por no decir otra cosa. Después, bueno, se va el tipo. Digo yo. Sí, se va, está bien. Se va. Y vienen, contaré algunas historias. Los 6 años de mortificación y ayuno, no 6 días, 6 años. No cambia de lugar cuando cae sobre él la lluvia o el sol. Los dioses incluso llegan a creer que ha muerto. Se hace samana, ¿no? Lo que dicen en la India. Claro. Un samana. Pero por ahí entiende que esto es inútil. Se levanta, se baña en el río, rápidamente recupera su tonicidad. Y ahí el bodhisattva se sienta a la sombra del árbol del conocimiento. Sí, el árbol Bodhi. Ese mismo árbol del que hablábamos al principio, a pensar. Y resuelve no levantarse hasta haber logrado la iluminación. Pero se le presenta Mara, El tentador. el tentador, el dios del amor, del pecado y de la muerte, y lo ataca. La batalla dura una parte de la noche. Mara, que ha tenido un sueño en donde ya se la veía venir, congrega un ejército de demonios, tigres, leones, panteras, gigantes, serpientes, bichos. Cabalga un elefante que mide 150 millas de alzada. Eso se llama cabalgar. Asume él mismo un cuerpo con 500 cabezas, 500 lenguas de fuego, una por cabeza, y 1000 brazos, cada uno de ellos con un arma diferente.
Pero Siddhartha, con la fuerza del amor, convierte las montañas de fuego que le arroja Mara en palacios de flores. Mara, vencido, resuelve ordenar a sus hijas que lo tienten a Siddhartha. Pero no lo consigue. Siddhartha les recuerda, señalándolas con este dedo, que son ilusorias e irreales. Y después viene cuando, en una noche de larga meditación, Siddhartha descubre las 4 verdades, las 4 grandes verdades. Ve de un solo golpe de pupila todas sus anteriores encarnaciones y ve el futuro y el pasado y alcanza las 4 verdades y se convierte ya en Buda. Vuelve incluso a Kapilavastu, a la casa del Jovaino. Ahí convierte a su hijo Raula. Se encuentra con algunos enemigos. Y se le vuelve, baja Brahma y le pide que empiece a predicar. Predica en Benares, que es el ombligo del mundo. Empieza a ser adeptos. Hay algunas historias de las que haremos gracia, desde luego. Pero un día se le vuelve a presentar Mara, el tentador. Y le aconseja que abandone esta vida. Y el Buda le responde que ha resuelto morir al cabo de 3 meses. Y dice, mira, dentro de 3 meses agarro y me muero. En esos 3 meses, que los aprovecha bien, sube al cielo, baja al infierno, hace allí prosélitos, encomienda la conservación de su ley. Todos le piden que, todos los hombres, todas las bestias, los animales y hasta las cosas inanimadas, le piden que dilate su muerte. Y Buda responde que la fugacidad es ley de todos los seres. Kunda, el hijo de un herrero, le ofrece un cacho de carne chancho, dicen algunos, o trufas otros. No hay acuerdo entre los historiadores. Y parece que la carne de chancho estaba fulera, se empacha, se baña, bebe agua y se tiende bajo unos árboles para morir. Los árboles florecen de golpe y muere. Muere acostado sobre el flanco derecho, la cabeza al norte, la cara al poniente. Entra en éxtasis y en éxtasis muere. Y muere entre sus discípulos como Sócrates. Y muere al anochecer, que según dicen es la hora en que morir es más fácil. Lo velan y al 7º día colocan su cuerpo en la pira. Tratan 4 y 8 y 16 personas de encender la pira, pero la pira no arde, hasta que una llama sale del corazón de Buda y enciende la pira. Hemos pasado como un rayo por la vida de Siddhartha Gautama. No inocente de milagros, algunos hasta milagros de cortesía, pero también censor de los milagros de gusto, por no decir otra cosa. Y dicen que cierta vez un comerciante había puesto en la punta de un palo enjabonado un bol de madera preciosa y ofrecía a quien fuera capaz de trepar a ese palo, pues como premio ese bol. Los jóvenes trataban de subir al palo, pero no podían. Y hasta que un seguidor de Buda, que había aprendido, por cierto, a hacer milagros, vuela hasta la punta del palo y se queda con el bol de maderas preciosas. Y el Buda lo echa de la congregación porque dice que no es lícito gastar pólvora en Chimán. Y aquel que haga eso no es digno de llevar el manto amarillo, solía decir el Buda. Así es. Y yo creo que es verdad que por ahí es un pecado intentar milagros cuando estos milagros no valen la pena. Háganse los milagros cuando los milagros sirvan para algo. Cuando solamente sirven para hacerse con un bol
en una kermese. Eso es un pecado enorme. Atención, milagreros que escuchan este programa. Reserven sus milagros para cuando la ocasión lo merezca. ¿A quién dedicarme, pregunto yo, este relámpago de Buda? Yo creo, Alejandro, que efectivamente se torna difícil, sobre todo porque además, y para sumarnos un poco a algunas ideas de Oriente, vamos a ser quizás contradictorios, pero creo que hay dos caminos para la dedicatoria. Pienso en un amigo de este programa, el fulano Thomas Carlyle, que hablaba de ciertos hombres que aun cuando ya estuviesen inventados todos los dioses, ya hubiesen pasado por la tierra todos los poetas, hubiesen hecho sus hazañas los grandes generales, él hablaba de esos hombres que de todos modos deciden tener un destino singular y torcer el rumbo de la historia. Los héroes, a ellos dedicó Carlyle uno de sus libros que también es numen de este programa. Héroes como el Buda, como el Cristo, como Dante, como tantos otros, como incluso una persona muy desprestigiada en estos días como es Napoleón Bonaparte. Y por otro lado pensaba en gente asimilable a esta historia, gente que pertenece a un destino. Hay una milonga surera que cuenta que una de estas personas, ya que llovía en el pago donde él trabajaba, no podía dedicarse a trabajar, justamente come una bizcacha sin sal y mientras llueve y trata de encender un cigarrillo, se queda chiflando para no pensar. Cierta gente que asumió un lugar parecido a este tipo de filosofías y que lo vivió aquí. Hablo, por supuesto, de esa especie casi en vías de desaparición que son los gauchos y de sus mujeres las chinas, recordando además otra cosa, que una comunidad como esta que nos ha tocado debe estar unida, una comunidad y no una organización, como los granos del maíz, como los granos de la mazorca. Entonces, para toda esa gente que ha juntado esas dos vertientes tratando de construir un destino diverso, esta historia. China de la mazorca, para todos los seguidores de Buda y para todos los que hacen milagros que valen la pena. De tremendas desgracias. El Doppel, la leyenda del Doppel, la alemana, asegura que cuando uno se encuentra con uno mismo es porque está a punto de morirse o porque alguna desgracia se avecina. De manera que yo, cuando me veo por ahí, me hago el logi. Se evita. Sí. No me he visto muchas veces. Me vi 2 veces, recuerdo haberme visto. Me vi un día del brazo de alguien. Me vi pasar del brazo con quien no debía pasar. Me vi. Yo mismo me vi. Y me pregunté, ¿qué haré yo ahí? ¿Qué tengo que estar haciendo ahí? Pregunté, pero no me dije nada por discreción. Muy bien. Imagínate un tipo con una mina, no voy a ir a decir qué hacer con esta mina. No me dije nada. Pero me vi y me di asco. Y alguna vez me he visto hacer este mismo programa, u otros. Me he visto hacerlo. Fuera de mí, en otra dimensión, en otro plano, en el plano astral, dirían, me vi hacer este programa. Una vez, la vez que yo me vi hacer este programa, descubrí que en la medida en que yo pudiera verme hacerlo, el programa iba a estar mal. Fue hace algún tiempo. Yo estaba haciendo este mismo programa en otro ámbito. Y al mismo tiempo estaba en la fila del fondo, como espectador, mirándome a mí mismo hacer el programa. Y ese espectador que era yo se aburría. Y ese espectador veía además que el que hacía el programa no era el mismo que lo veía, porque llevaba otro rumbo, porque había agarrado para otro lado. Si es que yo podía verme, era que no estaba yo conmigo, no me acompañaba a mí mismo, andaba yo por un lado y yo por otro. Y dije desde el fondo, quizá codié, creo que a Guillermo Stronati, que también estaba en el fondo.
mientras hacía el programa en el frente. Y dije, estos van para otro lado. Están haciendo el programa sin nosotros. Y hacer un programa sin uno es la peor de las cosas que le puede suceder a un comunicador. Si me permiten el fonema. Se me dirá, hay programas que se pueden hacer sin uno. Hay veces en que algunos comunicadores parecen haber inasistido a su propio programa. Y hay programas donde ni siquiera se nota cuando el comunicador no va. Bueno, es malo hacer el programa no estando uno. Y yo estaba haciendo un programa en mi propia ausencia, en la ausencia de mi persona. Y entonces, mientras todos aplaudían, desde el fondo yo grité humildemente, "Buh". Y por suerte me oí. Y me vi, me reconocí allí en el fondo. Y me fui a buscar. Y hablé conmigo allí en el fondo a la salida de la audición. Y me juré, nos juramos, hacer el programa siempre juntos. El programa es malo como siempre. Pero ya no vengo nunca solo. Lo hago conmigo el programa. Y sigo el rumbo que yo mismo me he trazado, o aquel rumbo que el destino me ha deparado. No trato de seguir otros rumbos ajenos que no son los míos. Ojalá no me vuelva a abandonar yo mismo nunca. Ojalá que no haya ninguna tentación del orden que fuere que me haga sentar otra vez en el fondo de la sala mirándome a mí mismo, que me haga abandonarme. Ninguna tentación de orden espiritual, y mucho menos ninguna tentación de orden comercial o hasta de orden artístico. Querer ser uno que uno no es no solo conduce a la afectación, sino a veces al infierno. Es probable que también con estos queridos amigos vayamos al infierno, pero iremos con nosotros, completos, por nuestro camino. Se puede llegar al infierno por muchos caminos. Vayamos por el nuestro, por el que creamos más dignos. Porque irse al infierno por caminos ajenos, por esquinas ajenas, con compañías ajenas y por culpas ajenas, es la peor manera de irse al infierno. Y supongo que allá, mientras estemos ardiendo en las llamas eternas, un poco acostumbrados quizá, como suele ocurrir en el infierno, después de algunos milenios de crepitar, nos diremos, bueno, hermanos queridos, aquí estamos, como buenos réprobos que somos, estamos en el infierno, pero hemos llegado a él por la nuestra. El calavera no chilla y el piola se las aguanta. Esta vez queremos agradecerle A lo largo de todos estos años han trabajado conmigo muchísimos compañeros, algunos de ellos muy queridos. Adolfo Castelo, Guillermo Stronati, Elizabeth Bernasi y nuestros compañeros Gabriel Rolón y Jorge Dorio, además de nuestro amigo Esteban Echeverri, que ya no está con nosotros, pero que ha sido un gusto trabajar con él realmente. Pero yo creo que no cabe ninguna duda de que que habla podrá tener numerosísimos defectos, pero uno que no tiene es el de apropiarse de ajenas ideas. Y en todo caso, llegado el caso de tener esa necesidad,
mis preferencias por el latrocinio son, diría yo, de alto vuelo. Es probable que con frecuencia haya afanado, pero bueno, si se trata de afanar, afanaré allí donde haya algo valioso que robar. Nuestro querido amigo Esteban Echeverri ha trabajado con nosotros y efectivamente ha colaborado creativamente en la confección de algunos radiocines, acerca de cuya factura creativa he tomado yo absolutamente todas y cada una de las decisiones, párrafo por párrafo. Y es probable que se le hayan ocurrido algunas ideas, es verdad. Pero de ningún modo esa colaboración creativa ha ido más allá. Lo sostenga quien lo sostuviere. Yo agradezco muchísimo la colaboración y, más que la colaboración, el estímulo que ha significado la presencia de este amigo en el programa. Pero de ningún modo las normas creativas eran dictadas por él en ningún momento. No era así, no ha sido así, ni con él ni con ninguna de las personas que han trabajado en este programa. Es así. Y en otro orden de cosas, a la hora de justipreciar el grado de penetración de cada una de las colaboraciones, lo mejor es observar la participación creativa que tiene cada uno aquí para hacerse una idea de lo que puede suceder. Estoy refiriendo a Jorge Dorio, que tiene en este programa una alta participación y que de ningún modo debe ser puesta en duda, como si la participación de Dorio fuera fantasmal o inexistente. Los radiocines que hacemos ahora los hacemos con Jorge Dorio y con Gabriel Rolón, como el año pasado los hacíamos con Jorge Dorio y con Esteban Echeverri. Son jornadas de trabajo muy arduas, también muy divertidas, y en las que hasta hoy jamás, pero jamás nadie reclamó que se estableciera el porcentaje de creación que a cada uno le tocaba en la realización de estas cosas, que por otra parte, vamos a ser sinceros, no son nada que yo no estuviera en condiciones de regalar en este mismo momento sin mirar a quién. No estoy tan orgulloso de eso, ni me parece que yo tenga que hacerme problemas, aun cuando no las hubiera hecho.